Yo creo que ya lo expliqué en alguna entrega anterior, pero yo corto porque me, el máximo es 15, ya cuando llego a los 12 minutos, por eso voy a otro video. Eh, lo que se llama, digamos, esta tercera economía, que es la economía social y solidaria, o como la denominamos en Argentina, que es la economía popular. O sea, la economía de aquellos que no tienen trabajo y se lo inventan. Así empezaron a salir, bueno, a cooperativas que cortan el pasto, pues, o que hacen lo que se llama la infraestructura social, o limpian los barrios, o la persona que en su casa se puso a hacer pizza, la persona que en su casa se puso a coser, las personas que de la llamada agricultura familiar, que ya sea en un lotecito eh, dentro de un barrio del Gran Buenos Aires o en algún campo, empezó a plantar fruta, verdura, hortaliza y empezó a venderla. ¿Sí? Un poco para comer y un poco para vender. O también lo que ahora en la actualidad se llama la economía del cuidado, ¿sí? Que son, por ejemplo, las personas que trabajan en merenderos o en comedores, ¿no? Ante la crisis, que fue durante la pandemia además se potenció, muchas mujeres, muchos hombres, ¿sí? De los barrios empezaron a abrir en sus casas para ayudar a sus vecinos merenderos y biocomedores. Empezaron a recibir ya sea ayuda del Estado o ayuda de empresas o ayuda del carnicero de la esquina, un poco de mercadería, con eso cocinar y repartir entre las familias del barrio. Eh, entonces, todos esos trabajos que han sido inventados están dentro de lo que se llama la economía popular. Muchos de esos trabajos de la economía popular están hechos por emprendedores. ¿Qué es un emprendedor? Es aquella persona que tiene una idea de producción, de producto y lo lleva a la práctica. Para eso busca los recursos, pone su propio trabajo y luego de un tiempo o alcanza el objetivo o vuelve, vuelve a buscar otro tipo de sustento. Lo que pasa es que ahí tenemos una mezcla de lo que es emprendimiento con lo que es meritocracia. A ver, si yo digo emprendedor, Franco Macri, el papá de Mauricio, es un emprendedor, una persona, un italiano que vino a Argentina, empezó a trabajar y generó una empresa. No así Mauricio, porque Mauricio ya recibió la empresa hecha, ¿sí? No generó. Sí, se podría llegar a decir que es un emprendedor porque más allá de haber recibido esa fortuna, emprendió la tarea de ser político y la llevó a buen resultado, tanto que llegó a ser presidente. Si lo vemos desde ese costado, ahora de un costado puramente económico o de empresario, no. Pero digo, un Franco Macri, un emprendedor, y la persona que en la cocina de su casa con una garrafa todos los días frita torta frita y hace café para ir a vender, también es un emprendedor. Entonces tenemos ese abanico. Bien, cualquiera, entre paréntesis, cualquiera podría llegar a ser un Franco Macri. La realidad es que no es así, ¿no? Se tienen que dar varias condiciones para poder llegar a ser de emprendedor, transformarse en empresario. Obtener los recursos, tener quien te compre, tener alguien que te apadrine o alguien que te ayude, ¿sí? Y ahí sí se podría llegar. Lo máximo que se puede conseguir con un emprendimiento es el sustento diario, que podría llegar a ser bueno, ¿sí? No sé, un chico que trabaja en un taller mecánico ajustando tuerca y aflojando tuerca y de repente empieza a comprarse la herramienta y se pone en su tallercito, en su casa, en la casa de sus viejos, en el garage, alquila un local, ¿no? Y va creciendo y puede ser que toda su vida viva bien con ese emprendimiento,
puede ser que crezca tanto que ya tenga, no sé, 5 empleados, que ya ni siquiera necesite él trabajar de mecánico, con ir un rato a ver cómo está todo alcanza, ¿sí? Y transformarse justamente en un empresario de esto. Eso es un camino que es largo, no todos llegan, y no es solamente que no llegan porque no tuvieron las condiciones, no llegan porque algo en el medio pasa. Si digo, si yo con un montón de esfuerzo en enero de este año me pongo todo mi ahorro, todo mi capital, y me pongo un restaurante, en enero de este año estamos hablando, al tercer mes estaba fundido porque yo, digo, en el momento en el que tengo que pagar toda esa inversión, en el momento de, me agarra la pandemia, me obligan a cerrar y me dicen por 6 meses que no puedo abrir. Entonces, no es solamente mérito o no, por el restaurante podía estar hermoso, es más, esos 2 meses trabajar, no sé, 50 platos por día, sí, por día, por noche, no sé, dejarme una ganancia acorde, poder pagar las deudas, la inversión, los empleados, todo, pero a los 2 meses, ¡pac!, me lo cerraron. Entonces, no es solamente una cuestión de mérito personal, sino también las condiciones socioambientales, ¿sí? La época, el momento en el que uno vive, el país, ¿sí? Hay cosas que son externas, hay cosas que son internas. Digo, yo me pongo, no sé, con un socio y empezamos a trabajar y de repente mi socio, no sé, o me estafa y se fuga, o se murió por un accidente, o lo que sea, y todo ese proyecto maravilloso, bien armado, hecho por... se va. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos puede salvar? El trabajo, nada más. También hace falta la planificación y un poco también de suerte, ¿no? Eh, Esta es una inclusión un poquito de economía para que entiendan algo. Y vale para el ejemplo de el restaurante. Yo veo que muchas veces, muchas personas, y esto me gustaría más que nada eh, dejarlo, juzgan al otro por su condición económica o juzgan al otro por lo que consiguió. Pero al juzgar hay que analizar también eh, un poco qué pasó en el medio. Por ejemplo, yo escucho mucha gente que hoy critica a las personas que cobran el IFE, tildándolo de vago. A ver, el mozo que entró a trabajar en este restaurante que yo les digo, que se abrió en enero, está cobrando el IFE. ¿Por qué? ¿Porque es un vago? ¿Porque no quiere trabajar? No. Porque lo único que puede hacer ante esta coyuntura, entonces, yo puedo ser como emprendedor dentro de la economía de mercado Franco Macri, o puedo ser una persona que está haciendo la cola en el banco cobrando un IFE. ¿Va a depender de mi esfuerzo? Sí. ¿Va a depender de la pasión que le ponga? Sí, también. Pero también va a depender del contexto del país. Por ejemplo, yo cuando me presenté lo dije, soy licenciado en organización industrial. O sea, tengo un título universitario. Mi papá era un obrero. Trabajaba en una fábrica y tenía título primario. Título primario que consiguió cuando vino, porque era italiano, vino a la Argentina y se fue a estudiar una escuela nocturna. Si mi papá, en vez de venir a Argentina, hubiera ido a Chile, hubiera ido a Brasil, o se hubiera quedado en Italia, yo no hubiera podido ser de ninguna manera un licenciado, porque no, el hijo de un obrero en esos países no llega a la universidad. Entonces, cuando yo hago un análisis, cuando voy a analizar algo,
Siempre, siempre tengo que tener toda la información, porque si no voy a cometer un error. Y así como le digo, ustedes pueden equivocarse al juzgar a una persona que cobra un IFE o al admirar una persona porque tiene un gran emprendimiento, o porque se transformó de un albañil en Franco Macri, el dueño del grupo Sogma, así como me puedo confundir. Lo mismo cuando hago un análisis económico, ¿sí? Me puedo llegar a confundir y hacer que mi emprendimiento no siga adelante. Entonces, como ya le tiré más o menos, por lo menos a grandes rasgos, todo lo que yo hablé lo pueden investigar en internet, ojalá que se pongan a leer, a ver qué es el socialismo, qué es el capitalismo, qué es el peronismo, qué es el neoliberalismo. Todo eso está, busquen. Pero como tarea, les voy a dejar que agarren su microemprendimiento y hagan dos cosas. Primero me digan cómo creen que va a ser lo que se llama la post-pandemia. ¿Qué va a pasar en la economía argentina? Y busquen información antes de hacer el análisis. Y segundo, dentro de ese análisis que ustedes creen que va a ser la post-pandemia, el emprendimiento que hoy están haciendo, ¿creen que va a funcionar? Digo, uno de los trabajos prácticos es una fábrica de lamparitas LED, ¿no? Bien, cuando salgamos de la crisis, ¿se van a seguir usando lámparas LED? ¿Me van a decir sí o me van a decir no? Bueno, tanto si me dicen sí o no, me díganme por qué. ¿Por qué creen que se van a usar o por qué creen que no se van a usar? Pero no con los aburridos, es una parte teórica, yo creo que necesaria, tan necesaria como conocer el producto, como conocer el proceso. Esta charla tiene este video tiene el mismo valor que el video de proceso productivo, tiene el mismo valor que el video de ingeniería básica. Yo no puedo ser un emprendedor si no sé analizar las variables económicas de mi alrededor. Yo sé qué gobierno tenemos hoy en Argentina, al conocer de dónde viene, si hacia dónde más o menos va a ir, puede ir mejor o peor. Puede ser que le vaya bien o puede ser que le vaya mal, pero sé hacia dónde va. Entonces, en base a eso, me gustaría que analicen ustedes su trabajo práctico. Chicos, bueno, en esta primavera que está por empezar, espero que la pasen bien y espero que disfruten mañana el Día del Estudiante. Les dejo un abrazo para todos.